Buenas tardes para todos. En el día de hoy les vamos a hablar de un tema extremadamente interesante para nuestra futura profesión, como lo es los principales paradigmas de investigación enfocados precisamente en la psicología. Y es que hablar de paradigmas es hablar de diferentes puntos de vista desde donde los cuales analizar la información, las herramientas utilizadas para recabar los datos y la manera como se examinan los datos obtenidos. También implica la forma como se da el resultado de la investigación. Con los compañeros de grupo, la señorita Kelly Juliet Cáceres Durán, Tatiana Castro Martínez, Juliana Marcela Durán, Graciela Santos Méndez y su servidor Ángel Moreno Rincón, hemos preparado este podcast donde damos detalles de lo aprendido hasta el momento en el curso Paradigmas de Investigación en Psicología. Así que esperamos que sea entendible para ustedes y que contenga la información requerida. Bienvenidos. Bueno, retomando con nuestro podcast, le quiero dar paso a mi compañera Graciela Santos Méndez, quien nos va a hablar acerca de los principales paradigmas de la investigación en psicología. Adelante, compañera. Compañero, muchas gracias. Los principales paradigmas de la psicología son el paradigma conductista, cognitivo, psicodinámico, humanista, biológico y sociocultural. Para poner en contexto, los paradigmas en psicología son fundamentales para entender y explicar el comportamiento humano. Es por eso que les voy a exponer sobre cada paradigma que nombré anteriormente. En el paradigma conductista encontramos que este paradigma estudia el comportamiento observable y su relación con los estímulos externos. Se centra en la conducta observada, surge en el año 1910 y sus principales autores son Watson, que fue conocido por el experimento de Albert y la rata, Skinner, quien fue reconocido por el experimento de la rata en la caja, y Pavlov con su experimento del perro y la campana. Dos de los planteamientos teóricos más importantes de este paradigma son el condicionamiento clásico, y este sostiene que un estímulo adecuado da una respuesta adecuada. El condicionamiento operante se refiere al comportamiento del aprendizaje asociado a los esfuerzos que pueden ser recompensas o castigos. El paradigma cognitivo nos dice que este paradigma examina los procesos mentales como percepción, memoria y resolución de problemas. Estudia cómo la mente humana interpreta, procesa y almacena la información. Sugiere que el aprendizaje es la categorización de la información y compara la mente humana con un computador, ya que tiene entrada de información y procesador. Nació en la segunda década del siglo XX. Sus principales exponentes son Neisser, considerado uno de los fundadores de la psicología cognitiva, Newell y Simon, que fueron pioneros en el campo de la inteligencia artificial y la psicología cognitiva, y Brunner, que fue un psicólogo cognitivo que se centró en el estudio de la percepción, memoria y aprendizaje. En el paradigma humanista nos dice que este paradigma nos muestra que su énfasis principal es la autorregulación y potencial humano, promoviendo bienestar y crecimiento personal. Nació a mediados de los años 130 a 1960. Sus principales exponentes son Carl Rogers, considerado uno de los fundadores de la psicología humanista. Su enfoque se centró en la terapia centrada en el cliente, que se basa en la idea de que las personas tienen la capacidad de autorrealizarse y crecer. Abraham Maslow es conocido por la teoría jerárquica de las necesidades humanas, y Viktor Frankl desarrolló la logoterapia, y su enfoque terapéutico se centra en la búsqueda de la significación y el propósito de la vida. En el paradigma psicodinámico nos dice que este paradigma no tiene una fecha específica, pero se puede decir que se desarrolló a lo largo del siglo XX y está influenciado por diversas corrientes psicológicas y filosóficas. Y este paradigma examina los procesos inconscientes y los conflictos internos que afectan el comportamiento humano. Con este paradigma podemos tener una comprensión profunda de los procesos inconscientes y su influencia en el comportamiento. El inconsciente se basa en la experiencia y el comportamiento. Los conflictos internos se consideran conflictos internos entre diferentes partes de la personalidad. Y las defensas es lo que las personas desarrollan como mecanismo de defensa para protegerse de los conflictos internos y emociones dolorosas. En el paradigma biológico nos dice que este paradigma, con su enfoque teórico y metodológico, se centra en el estudio de los procesos biológicos y su relación con el comportamiento de enfermedades mentales.
El paradigma biológico se basa en los procesos biológicos como la genética y la neuroquímica que determinan en gran medida el comportamiento de enfermedades mentales, y este paradigma biológico utiliza el enfoque reduccionista, es decir, que busca comprender fenómenos complejos en términos más básicos, y nos dice que se desarrolló a finales de los siglos XIX y principios del siglo XX, y los principales autores son Wilhelm Wundt, su enfoque se centró en la medición de análisis y los procesos mentales; Freud, que se centró en la idea de los procesos inconscientes que juegan un papel fundamental en la formación de la personalidad y el comportamiento; Ivan Pavlov, su trabajo sobre el condicionamiento clásico demostró cómo los estímulos ambientales pueden influir en el comportamiento humano. Y en el paradigma sociocultural, este se enfoca en realizar cómo el contexto social y cultural influyen en el comportamiento y el desarrollo humano. Este paradigma se desarrolló a lo largo del siglo XX y los principales autores son Vygotsky, que se centró en el estudio del desarrollo cognitivo y el papel de la cultura en el aprendizaje; Urie, que se centró en el estudio del desarrollo humano y el papel del contexto social y cultural en el desarrollo; y Brunner se centró en el estudio del desarrollo cognitivo y el papel de la cultura del aprendizaje. El paradigma sociocultural considera que la cultura es un factor fundamental en la formación del comportamiento y la identidad humana, y se centra en la interacción entre persona y el entorno y cómo esta interacción influye en el comportamiento y el desarrollo humano. Excelente, compañera Graciela, muy interesante tu exposición. Ahora le damos paso a la señorita Tatiana Castro Martínez, quien nos expondrá un análisis de cómo esos paradigmas influyen en la comprensión de problemáticas sociales. Adelante, compañera Tatiana. Muchas gracias, compañero. Bueno, la influencia de los paradigmas psicológicos en la comprensión de problemáticas sociales. La número 1 es el conductismo. El enfoque del conductismo se centra en las respuestas observables a estímulos. El impacto social ha influido en programas de modificación de conducta, específicamente en trastornos como el autismo. Las limitaciones no considera el contexto emocional y cognitivo detrás de las conductas. El número 2, el psicodinamismo. El enfoque del psicodinamismo detecta el inconsciente y los conflictos internos. El impacto social ayuda a comprender problemas derivados de trauma, violencia y desigualdad. La limitación, el enfoque principalmente en el individuo, sin abordar adecuadamente las causas sociales estructurales. El humanismo. El enfoque se centra en la potencia del humano y la autorrealización. El impacto social promueve el bienestar, la igualdad y el respeto de los derechos humanos, influyendo en programas de desarrollo personal y superación. La limitación puede pasar por alto barreras sociales que discutan el acceso al bienestar y el crecimiento. El socioculturalismo. El enfoque analiza el impacto de las influencias sociales y culturales en el comportamiento humano. El impacto social ayuda a entender cómo factores como el racismo, la pobreza y la discriminación afectan las identidades y las relaciones interpersonales. La limitación, aunque explica las influencias sociales, a veces no ofrece soluciones directas para cambiar estructuras de poder. En conclusión, cada paradigma aporta una perspectiva única sobre cómo abordar las problemáticas sociales, desde el cambio de las conductas, como el conductismo, hasta la comprensión de los conflictos internos, psicodinamismo, la búsqueda del bienestar, el humanismo y la reflexión sobre las estructuras sociales, socioculturalismo. Todos ellos enriquecen nuestra capacidad para entender y abordar los desafíos sociales. Muchas gracias, compañera Tatiana. Muy bien, en este momento la señorita Kelly Juliet Cáceres Durán nos expondrá una discusión sobre los paradigmas emergentes y su impacto en la generación de conocimiento.
Adelante, compañera Kelly. Gracias, compañero. Continuamos hablando del tema que está marcando el rumbo de la ciencia, la tecnología y las humanidades, los paradigmas emergentes. En este episodio vamos a analizar qué son, cómo están surgiendo y lo más importante, cuál es su impacto en la generación de conocimiento. Para entender los paradigmas emergentes, primero debemos recordar qué es un paradigma. En términos simples, un paradigma es un conjunto de creencias, teorías, métodos y enfoques que dominan un campo del saber en un momento dado. Cuando hablamos de paradigmas emergentes, nos referimos a nuevas formas de pensar y de abordar los problemas que desafían los modelos tradicionales establecidos. En la actualidad, estamos siendo testigos de varios de estos paradigmas, especialmente impulsados por los avances tecnológicos y los cambios sociales. Algunos de los más destacados incluyen la inteligencia artificial, la intersección de la biotecnología con la ética y las nuevas formas de entender el conocimiento a través de la colaboración global y la apertura de los datos. Un ejemplo claro es el que urge en la inteligencia artificial y el aprendizaje automático que está comenzando a transformar casi todos los sectores de conocimiento. En la ciencia, por ejemplo, las tecnologías permiten procesar grandes cantidades de datos de manera mucho más rápida y precisa que los métodos tradicionales. Sin embargo, este paradigma también genera preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la creatividad, la autoría y la toma de decisiones en la investigación científica. Otro paradigma emergente que está ganando terreno es el enfoque transdisciplinario. Tradicionalmente, el conocimiento se ha generado dentro de los compartimentos académicos muy definidos, pero hoy en día la resolución de problemas complejos como el cambio climático, las pandemias o las desigualdades sociales requieren enfoques que intergen diversas disciplinas. Este enfoque está llevando a nuevas formas de colaboración entre los científicos, filósofos, economistas y líderes sociales, lo que abre nuevas formas de generar y compartir conocimiento. Ahora bien, estos nuevos paradigmas no están exentos de desafíos y controversias. Uno de los grandes debates es sobre el papel que deben jugar las máquinas en la generación del conocimiento. ¿Podemos confiar en que una inteligencia artificial piense o haga descubrimientos por nosotros? ¿Dónde queda la subjetividad humana, la intuición, la creatividad que tanto caracterizan al ser humano en el proceso científico? Además, la transdisciplinaridad nos obliga a pensar en un conocimiento más inclusivo y colaborativo, pero también pone sobre la mesa el dilema de cómo equilibrar la diversidad de enfoques y perspectivas sin perder la rigurosidad y profundidad de cada disciplina. Otro punto interesante es cómo los paradigmas emergentes pueden democratizar el acceso al conocimiento. La apertura de datos y las plataformas colaborativas están permitiendo que más personas participen en la creación de conocimientos, lo que a su vez puede llevar a una mayor diversidad en las perspectivas y una generación más rápida de soluciones. Sin embargo, esto también plantea preguntas sobre la calidad del conocimiento generado y cómo asegurar que no se disemine información errónea o sesgada. En resumen, los paradigmas emergentes están llevando a cuestionar muchas de las formas en las que tradicionalmente hemos generado, validado y compartido conocimientos. La inteligencia artificial, la colaboración interdisciplinaria y la democratización del conocimiento son algunos de los elementos que están configurando este nuevo panorama. A medida de que estos paradigmas siguen evolucionando, sería crucial mantener una discusión abierta entre los desafíos éticos, epistemológicos y prácticos que surgen. Es un momento emocionante para ser parte de la generación de conocimiento, pero también es un momento en que requiere reflexión y responsabilidad. ¿Cómo aprovechar estas nuevas herramientas sin perder de vista los valores fundamentales de la ciencia y el ser humano? Muy acertada tu intervención, compañera Kelly. Bueno, por último, la compañera Juliana Marcela Durán nos dará unos ejemplos concretos de investigaciones que ilustran los diferentes paradigmas. Adelante, compañera Juliana. Cordial saludo.
Algunos ejemplos claros según cada paradigma podrían ser los siguientes. De acuerdo al paradigma conductista, este se enfoca en el comportamiento observable y medible. Un ejemplo sería cuando un terapeuta conductista ayuda a un paciente a superar una fobia mediante la exposición gradual al estímulo que provoca la fobia. Paradigma cognitivo. Este se enfoca en los procesos mentales como la percepción, la atención y la memoria. Un ejemplo claro es cuando un terapeuta ayuda a un paciente a identificar y cambiar patrones de pensamiento negativos que contribuyen a su depresión. Paradigma psicodinámico. Este se enfoca en la exploración del inconsciente y la resolución de conflictos internos, como por ejemplo cuando un psicoanalista ayuda a un paciente a explorar sus sueños y fantasías para entender mejor sus motivaciones y conflictos internos. Paradigma humanista. Se enfoca en la promoción de la autoactualización y la autorregulación, como por ejemplo cuando un terapeuta ayuda a un paciente a explorar sus valores y objetivos y a desarrollar un plan para alcanzar su máximo potencial. En el caso del paradigma biológico, se enfoca en la comprensión de los mecanismos biológicos que subyacen al comportamiento y a la cognición. Un ejemplo es cuando un neurocientífico estudia la estructura y su función del cerebro para entender mejor los mecanismos que subyacen a la depresión. En el paradigma sociocultural, este se enfoca en la comprensión de cómo las culturas y la sociedad influyen en el comportamiento y la cognición, como por ejemplo cuando un antropólogo estudia las prácticas culturales y las normas sociales que influyen en la forma en la que las personas experimentan y expresan la emoción. Como conclusión, pues podemos decir que los diferentes paradigmas ofrecen perspectivas únicas y valiosas para comprender la complejidad del comportamiento humano y su experiencia subjetiva. Cada paradigma tiene sus propias fortalezas y debilidades y pueden ser utilizados de distintas maneras, complementando para obtener una comprensión más completa de los fenómenos psicológicos. Bueno, de esta manera llegamos al final de nuestro podcast. Muy agradecidos con todos por su amable atención. Esperamos que haya sido de su agrado y haya sido entendible para todos ustedes. Muchas gracias a todos. Hasta una próxima oportunidad.